Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Como siempre nosotros en este programa abordando de temas bastante interesantes. Estos temas que terminan despertando la curiosidad de toda la gente que está del otro lado de la pantalla. Siempre nos llama la atención que nos escriban para hablar acerca del esoterismo, para hablar acerca del tarotismo, como en el primer programa en algún momento el tema que pusieron ustedes entre las preguntas, entre las interacciones había sido el de la parálisis del sueño. Hemos tenido acá de todo un poco, terapias holísticas, hemos tenido incluso el otro lado de la moneda, que es el lado psicológico, el lado psiquiátrico, como fue en el último programa. Y el día de hoy creo yo que este tema perdón, llama bastante la atención porque todos lo hemos logrado en algún momento. O por lo menos nos han dicho, ¿sabes qué? Yo creo que, o yo te recomiendo que debes meditar. Y cuando nosotros hablamos de la palabra meditar, debemos primero conocer el concepto como tal y hacia dónde queremos llevarlo. Y eso es lo más importante, porque nosotros acá siempre nos hemos caracterizado por buscar a las personas que sean profesionales en el ámbito y que nos puedan dar el concepto correcto para así dejar las especulaciones a un lado y darle un sentido científico. Ese sentido científico que ustedes están buscando en el programa Confesiones Nocturnas. Sin más preámbulo, yo quiero el día de hoy invitar y agradecer al ingeniero Luis Aparicio, que es el que nos acompaña en el programa. Además es profesor ya como tal de la meditación trascendental, que es importante darle ese concepto, Luis. Y para aquello le quiero dar la bienvenida, agradecerle esta deferencia que ha tenido con nosotros, con VTV y por supuesto con el programa de Confesiones Nocturnas. Muchas gracias, es un placer estar en tu programa y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta respecto a este tema de la técnica de meditación trascendental. Es importante nosotros primero, como yo siempre digo, ponernos en el mapa. Y para ponernos en el mapa, Luis, quisiera saber cuál es el concepto que ustedes tienen con respecto a la meditación. Bueno, cuando hablamos de meditación en términos genéricos, como si habláramos de una hoja de afeitar, ya hay muchas marcas. Ok. Pero en el pasado, a lo mejor no te acuerdas tú, pero en el pasado, cuando se usaban esas hojas de afeitar, la más popular era Gillette. Entonces uno decía, oye, quiero comprar una Gillette, pero habían varias marcas, Chic, etcétera. Entonces lo mismo pasa, meditación es un término genérico y, sin embargo, meditación trascendental ha sido lo más conocido en el pasado y hasta ahora de todas las técnicas de meditación trascendental. Digamos, se llaman así algunas, pero meditación trascendental es una técnica específica, es una técnica enseñada por un educador y científico de la India que se llamó Maharishi Mahesh Yogi. Él divulgó esta técnica y a la fecha en todo el mundo la practican unas 12 millones de personas, en casi todos los países. En Ecuador unas 60 o 70 mil personas han aprendido esta técnica. Ahora, meditación es un término general que involucra de alguna manera el concepto de que cada uno de nosotros tiene alguna cosa interior muy bella, un campo de todas las posibilidades, de felicidad, de energía, de paz interior. Y cuando se habla de meditación, se habla entonces de una técnica o de muchas técnicas que persiguen llevar la mente consciente a ese campo interior que se sospecha que todos tienen. En ese sentido, es lo que compartimos con cualquier técnica de meditación. En general, las técnicas de meditación persiguen eso. Claro que también hay técnicas de meditación con un contenido más religioso, que no es el caso de la MT o meditación trascendental. Hay meditación cristiana, poco conocida en el catolicismo, se ha divulgado en los monasterios, en ejercicios espirituales, etcétera. Hay meditación budista, hay meditación zen, así hay muchas técnicas de tipo religioso. También hay meditaciones como alguien que ha practicado artes marciales, a lo mejor ha tenido la oportunidad que termina la clase o antes de la clase y
dicen que meditación, 1 minuto, una cosa así, que tiene un propósito más bien de fortalecer el organismo, de centrar la mente y su coordinación con el cuerpo. Ese es el término meditación, pero obviamente la técnica de meditación trascendental es una técnica específica en el mundo actual y no se parece casi nada a otras técnicas, a otros procedimientos. Hay cientos y miles de procedimientos y yo voy a hablar, de lo que me preguntes, del procedimiento que yo enseño, meditación trascendental, técnica enseñada de acuerdo a Maharishi Mahesh Yogi. Eso es lo importante, porque con nosotros, para ponernos en un contexto, primero debemos entender que, al igual, si queremos hacer un símil con medicina, no porque sean médicos todos, no tienen una especialidad. Y en este caso, cuando hablamos de meditación trascendental, es importante marcar que es trascendental, que tiene un valor en específico y que se aleja de las religiosas o que se aleja de otro tipo de meditación. Es más, desde la ignorancia muchas veces, profesor, es claro que nosotros la meditación inmediatamente la ligamos con el tema de concentración o con el tema de reflexión. Quizás términos que son un poquito más religiosos o que son un poquito más llevados hacia el momento, ¿sabes qué? Medita antes de dar un examen o medita antes de hacerlo de esta forma. Y yo creo que es importante poderlo diferenciar también, profesor. Claro, el fundador de este programa fue un científico educador de la India, Maharishi Mahesh Yogi, que comenzó a enseñar este conocimiento primero en la India, donde no era muy practicado, a pesar que es muy antiguo, esto no es nuevo, de miles de años atrás, se remonta. Y empezó a enseñar en Occidente en 1959, hace muchos años. Y le puso el nombre meditación trascendental, aunque después anduvo arrepintiéndose porque la persona piensa que estoy meditando en cosas trascendentales, filosóficas, profundas, pero trascender significa ir más allá de la superficie, ¿ya? Más allá de lo superficial. Entonces, la técnica de meditación trascendental es una técnica, por así decirlo, de autoexploración, donde se permite a la mente aquietarse, aquietarse, aquietarse y llegar a un estado de total quietud. En algún momento puedo pasar una slide, no sé si puedo hacerlo ya. Sí, 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 claro. Ya, entonces puedo compartir pantalla. Entonces, bueno, la pregunta a veces, ¿qué es la meditación trascendental? Es una forma de relajarse, una técnica para mejorar la salud, la vitalidad, la longevidad, etcétera, etcétera. O desarrollar la creatividad, el poder de la mente, eh, etcétera. O un camino hacia la paz interior e iluminación. Bueno, es todo eso. O sea, cuando hablamos de meditación trascendental, es un procedimiento que desarrolla, expande la conciencia, que es la base de la mente y la base de todo. Sin conciencia no eres nada. Una expansión de la conciencia. Eso significa que todos los aspectos de tu vida van a mejorar en la medida que la conciencia se expande. Ahora, a lo que iba. Imagínate que la mente es como el océano. En la superficie hay mucho oleaje. Normalmente, cuando estamos despiertos, conscientes, estamos en la superficie de la mente, donde hay muchas olas. A veces hay olas muy grandes, cuando estamos con coraje, cuando estamos preocupados, cuando estamos deprimidos, ansiosos, etcétera. Pero puedes imaginarte que el océano de tu mente se aquiete, se aquiete, se aquiete, se aquiete, se aquiete. Por ejemplo, esta burbuja de pensamiento sea un pensamiento más fino, más fino, más fino, más fino. Y también uno puede imaginarse, aunque no haya meditado, que hay un estado de la mente en que no haya ningún pensamiento, pero esté despierto interiormente. Eso significa que va a ser un estado de silencio profundo. Es decir, Esa es la profesor, idea. Es decir, profesor, y antes de irnos a este primer corte, quiero quedarme con esa pregunta. ¿Nosotros personalmente en algún momento hemos meditado sin ser conscientes que hemos meditado? ¿Puede suceder esto? Por supuesto, hay muchos textos
voy a mostrar un libro, no es propaganda porque está en inglés. Hay un libro que se llama El despertar supremo, de un profesor de la Universidad Maharishi de Estados Unidos, en que recopila relatos de mucha gente, escritores, religiosos, poetas, gente común y corriente, que en algún momento tuvo una experiencia en su vida. Por ejemplo, estaba a lo mejor en el campo, estaba en la playa, o estaba en su casa, y de repente su mente se empezó a quietar, sus ojos se cerraron, y llegó a un estado de felicidad interior, de paz interior, de silencio interior. No supo cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque algo muy importante. La mente tiene la capacidad de experimentar su propia fuente, que llamamos fuente del pensamiento, ese campo de conciencia ilimitado, de conciencia pura, de silencio interior. Perfecto, Luis. ¿Le parece si esto de acá lo dejamos para seguirlo abordando en la segunda parte? Porque yo creo que es muy interesante hablar de que inconscientemente y sin darle una definición, la mayoría de los seres humanos hemos en algún momento practicado la meditación. Es tan importante incluso mencionar que cuando nosotros hicimos el primer programa, muchos hablábamos acerca de la parálisis del sueño y según porcentajes del 98% en adelante, la mayoría de los seres humanos conscientes también han desarrollado la capacidad de poder estar en este trance, por así llamarlo. Así que es importante poderle seguir dando estos conceptos. Así que a la vuelta, en el segundo bloque, vamos a seguir ampliando este tema. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta, esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y qué interesante y cómo va el tema y el poderle dar este concepto, esta conceptualización a la meditación trascendental. Y es importante, Luis, lo que usted decía, profesor, cuando usted mencionaba que esto de aquí, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros malentendemos el trascendental como que voy a tomar decisiones trascendentales? Y no es de esa forma, es trascender, porque por ahí muchos cuando hemos hablado acerca de este estudio, acerca de incluso las otras ramas que tienen que ver o que tienen este toque místico, siempre nos dicen, bueno, lo que pasa es que incluso cuando el ser humano fallece, cuando el ser humano muere, trasciende. Cuando estamos durmiendo, trascendemos también. Cuando incluso nosotros espiritualmente despertamos la curiosidad en ciertas áreas, trascendemos. Y es importante, creo yo, profesor, poder retomar esa parte en la que usted nos explicaba que inconsciente o conscientemente nosotros muchas veces estamos meditando. Bueno, simplemente trascender en el lenguaje que estamos usando
en meditación no se refiere a meditar sobre alguna cosa filosófica muy profunda, algo trascendental muy importante. Entonces, porque eso podía asustar a la gente, meditación trascendental. Simplemente trascender significa ir más allá de la superficie. Como explicamos en la figura anterior, vamos más allá de la superficie de la mente a experimentar estados más quietos, más quietos, más quietos, más quietos de un pensamiento. Hasta que eventualmente, sin ningún esfuerzo en nuestra técnica, no hacemos ningún esfuerzo, la mente se aquieta totalmente y puede llegar a un estado de total quietud, donde ni siquiera hay actividad de pensar, pero estamos conscientes, hay solamente conciencia, conciencia pura. Ese es el depósito de inteligencia, creatividad, de energía, de felicidad, de paz que cada uno de nosotros tiene y que la hemos perdido porque estamos ocupados por el estrés, etcétera, etcétera. Pero ese estado está en lo más profundo de cada uno y usamos una técnica muy simple y sin esfuerzo para llevar la mente consciente a ese reservorio de felicidad, de armonía y de paz. Eso es todo el secreto de la técnica de MT o meditación trascendental. Dejar que la mente vaya sin ningún esfuerzo en esa dirección. Obviamente hay que usar una técnica, porque no va a suceder espontáneamente, aunque a alguna gente en la historia y mucha gente que a lo mejor está escuchando le ha sucedido espontáneamente, pero se encuentra cuando ya tuvo la experiencia y salió que no puede repetirla, porque no tiene un procedimiento, ¿ya? A pesar que mucha gente le puede pasar a ese estado, a esa epifanía, incluso con los ojos abiertos, que es el ideal. ¿Ya? A mucha gente le puede haber pasado, pero no puede repetirlo porque le falta algún procedimiento. Ahora, cuando nosotros buscamos hacer meditación trascendental, porque la mayoría de estas prácticas que nosotros tenemos, que hemos escuchado, a quienes hemos invitado, con quienes hemos conversado, siempre tienen un punto, que es el bienestar como tal. El bienestar del ser humano. Y esto engloba, o en la integralidad, tiene que ver con salud, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con situaciones sentimentales, con temas familiares y demás. Cuando nosotros hablamos de la meditación como tal, más allá de que, como usted mismo lo dice, profesor, no debemos asustarnos o no debemos llevarnos por decir, uy, meditación, ¿será que va a invocar algo? ¿Será que vamos a ir a otro lado? Y es que cuando nosotros escuchamos normalmente estos términos, casi siempre pensamos que como es algo curioso, tiene algo de misterio también. Y es importante poder separar esas dos situaciones, profesor. Exactamente. La verdad es que no hay nada misterioso en el sentido de que es algo natural. Hay que entender que hay estados de conciencia. No quiero meter en mucha profundidad, pero hay estados de conciencia. Por ejemplo, hay tres estados de conciencia a través de los cuales todos pasamos. Vigilia o estar despierto. Soñar, una parte de la noche tenemos experiencias ilusorias, sueños, pero hay una parte de la noche en que no soñamos, que estamos durmiendo, el dormir profundo, ¿ya? Esos son los tres estados por los cuales pasamos. Por ejemplo, en la noche, si nos despertamos, cuando estábamos soñando, nos recordamos, pero siempre soñamos, ¿ya? O nos despertamos. Ahora, pero existe un cuarto estado de conciencia posible para el ser humano, que le llamamos conciencia trascendental, cuando la mente llega a ese estado de total quietud y uno está despierto interiormente. Es un estado de armonía, de paz, de felicidad, de silencio interior. Eso es lo que sucede. Y esta técnica tiene mucha investigación científica, hay como 600 estudios científicos, y una de las cosas que han descubierto los científicos es que durante la práctica suceden cosas en la meditación. Después, Sí, otro, sí, por supuesto, otro claro. diagrama. Sí, sí, claro que sí. Entonces, a ver.
Entonces, bueno, ya vimos lo que sucede. La mente se tiende a quietar, simplemente. No que va a haber luces de colores o viajar a otros mundos, nada. Simplemente la mente se aquieta y Aquí. uno está consciente siempre, bueno, salvo que se duerma. En la meditación podía dormirse también. ¿Qué pasa? La mente se aquieta, pero hay una relación entre mente y cuerpo. Por lo tanto, también va a descansar el cuerpo. Un Ok. relajamiento, como decimos, se relaja profundamente. Alguna gente dice que aprenda a meditar. ¿Cómo se siente? No, estoy tan relajado que no puedo moverme. Claro que después ya sí puede mover, ¿ya? Porque está totalmente relajado la musculatura, sin que la persona busque relajarse, ¿eh? Esta es una técnica donde uno no trata de hacer nada, es sin esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué sucede durante la meditación? Un indicador de actividad del consumo de oxígeno. Se puede medir con una mascarilla. ¿Y qué sucede? En el dormir desciende el consumo de oxígeno un poco más de 8%, desciende. Pero durante la meditación trascendental el consumo de oxígeno desciende al doble que desciende durante el dormir. O sea, hay un nivel de descanso más profundo. Y eso es importante porque las tensiones, para hablar en términos más comunes, el estrés acumulado, ya sabemos que el estrés se produce por varias circunstancias, pero a veces se acumula, no pasa. Entonces, el estrés acumulado queda en el sistema nervioso y se disuelve con el descanso. El Incluso descanso cuando del uno ve, dormir. claro, incluso, profesor, cuando uno ve una persona que está demasiado estresada, que está tensionada, está hiperventilando constantemente, está constantemente. Justamente, Que es justo lo que usted me explica acá con este gráfico, que es lo totalmente opuesto que se realiza o que se busca con el MT. claro, el estrés se hace crónico también y deja una huella, ¿ya? Entonces, el descanso de la noche elimina el estrés superficial, la tensión superficial. Pero el descanso más profundo, en el caso de la meditación trascendental, va a eliminar estrés, tensiones que no son eliminadas con el soñar y dormir. Este es un estudio publicado, todos son estudios publicados en revistas científicas, ¿ya? No es algo que uno haya puesto ahí nomás. Y ha sido revisado por los científicos para admitirlo para su publicación. Otra cosa que sucede durante la técnica de meditación trascendental, que la hormona del estrés, que es el cortisol del plasma, tiende a disminuir. Mientras más estrés, el nivel de hormona del estrés es mayor, obviamente, el Claro. cortisol. Durante la MT disminuye y después de abrir los ojos queda un poquito inferior también a antes. Es decir, tiene un efecto no solo durante, sino que después la persona va a tener menos estrés. Ahora, ahí nace una Ese sí. pregunta bastante importante, profesor, antes de irnos al segundo corte. Eh, ¿Cuántas veces deberíamos meditar? Porque si usted me dice, sabe que después de la meditación resulta que nuestro cuerpo ha bajado ese estrés y a medida que uno más lo haga, seguramente se va a ir manteniendo más abajo el nivel de cortisol del plasma. Entonces, ¿cuánto deberíamos hacerlo? ¿Cuánto recomendable es? Claramente las personas que están iniciando lo harán en menor frecuencia que los que ya lo tienen como un estilo de vida. No, hay una dosis. La dosis es 20 minutos de mañana y 20 minutos de tarde. Eso es lo necesario, lo suficiente. Uno no va a estar meditando 10 veces al día, porque va a estar ocupado en otras cosas también. ¿Ya? Entonces, la dosis adecuada, según la experiencia por muchos años, es una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Uno se levanta, se ducha, puede hacer deporte, se sienta, medita, luego desayuna y sale a la actividad. Y luego en la tarde, 6, 7, 8, 9, podrá volver a hacerlo. Entonces no es necesario que esté todo el día, ni siquiera es conveniente porque uno tiene que hacer cosas y si va a empezar a meditar 20 veces al día no va a poder hacer las cosas y al final se va a estresar más porque le va a ir mal. Perfecto, entonces tenemos tiempo de corte. Al regreso seguiremos acá conociendo un poco más de los beneficios que se tiene y me encantaría poderlo desglosar porque es importante también saber que con la meditación nos volvemos más creativos, con la meditación podemos obtener otro tipo de
quisiera decir que destrezas o por lo menos afinarla, y eso es un punto muy importante cuando hablamos de meditación trascendental. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Yo, como siempre, en el tercer bloque agradezco la deferencia que ha tenido nuestro invitado, esa capacidad de podernos enseñar, de podernos impulsar también a que la curiosidad nos lleve a practicar algo que nos queda claro, no tiene nada de místico, es un fenómeno natural que puede existir en todos los seres humanos, no necesita de esfuerzo, que es lo más importante. No es que te van a sacar una carta y te van a decir te voy a leer tu futuro, nada tiene que ver con la meditación. Y eso es interesante porque el público que se ha interesado en este tema, siento yo que va a quedar bastante tranquilo, profesor, con la explicación que usted nos ha dado. Así que de entrada, en el tercer bloque, quiero agradecerle esa deferencia que ha tenido con nosotros. ¿Para quiénes está direccionado como tal la meditación trascendental? ¿Lo podemos practicar todos? ¿Desde qué edad aproximadamente? Ya sabemos los horarios en los que se puede hacer y cuánto es recomendado hacerlo y con qué frecuencia. Yo recuerdo algo que por ahí se leía y que incluso la persona en común que con nosotros conocemos, que es mi primo Ronnie Murillo, él me decía, bueno, esto de acá se hizo muy común porque músicos, porque personas estuvieron involucradas en la famosa meditación trascendental en un lugar como el Liceo Maharishi en su momento, acá ubicado en la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, se practicaba y los estudios estaban acompañados, la educación estaba acompañado con eso. Lo hizo Elton John, lo hicieron muchas figuras públicas y lo siguen practicando hasta el día de hoy, profesor. Claro, una de las cosas que sucedieron hace muchas décadas atrás es que Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de este programa, en algún momento le enseñó al conjunto los Beatles The Beatles, ok. y también a los Rolling Stones, aunque es menos conocido eso, más o menos por la misma época. Fue por ahí, por el año 1966, en que Maharishi en algún momento iba viajando en Inglaterra en tren y le preguntó a uno de sus ayudantes si eh, sabía cuántos eran los Beatles. Cuatro, le dijo. El ayudante se extrañó mucho que Maharishi pudiera haber conocido los Beatles. Entonces Maharishi le dijo, separa este libro, porque acababa de escribir un libro que se llama La ciencia del ser y el arte de vivir. Separa cuatro. Y él se extrañó más el ayudante, cuándo se los iba a entregar a los Beatles. Y casualmente Maharishi iba a dar una conferencia en Londres, por ahí por el año 66. Y uno de los Beatles, creo que fue George Harrison,
leyó un aviso que iba a venir una persona y le comentó a los demás, vamos a ver a este señor, viene un maestro de la India. Y fueron. Casualmente, todo se dio por una casualidad extraordinaria, o no fue casualidad. Y al final, como los viste, tenían acceso a cualquier parte, quisieron hablar con Maharishi, cosa que no era tan fácil porque había mucha gente, etcétera. Y él los recibió en la suite del hotel y les regaló el libro que había escogido un tiempo antes para ellos. Y ahí los invitó a un fin de semana que iba a haber una especie de retiro de meditación. Ellos todavía no aprendían a meditar. Y ahí les enseñó la meditación. Y ahí aprendieron. Entonces, Interesante. también fueron a Mick Jagger de los Rolling Stones y otras celebridades se integraron y aprendieron a meditar. Entonces, eso hizo muy famosa la meditación trascendental. Muchísima gente joven aprendió, mucha gente dejó las drogas porque la meditación le ayudó a eso, o le reemplazó la droga. Estaban buscando algo, bueno, a través de medios equivocados, a través de las drogas. Y fue un impulso extraordinario a la labor que estaba haciendo. Miles y miles de personas aprendían esta técnica, habían eh, colas en los centros de meditación para tratar de aprender la técnica. Entonces, Interesantísimo. ¿A quién eh, está dirigido esto de acá, bueno, profesor? ¿Y qué la podemos técnica la puede aprender? aprender cualquier persona, Ok. de cualquier edad. Puede ser un niño, puede ser una persona de 90 años, no hay límites. Ahora, en el caso de los niños, practican una técnica preparatoria hasta los 9 años que están caminando, ¿ya? Practican caminando, no con los ojos cerrados como uno supone que es meditación, sentarse con los ojos cerrados. Cuando cumplen 10 años, las personas meditan con los ojos cerrados, pero meditan menos tiempo. Un muchacho de 12 años no va a meditar 20 minutos, medita unos 10, 12 minutos. ¿Ya? Los adultos meditan 20 minutos. Y esa es la dosis, es algo muy simple, muy natural. ¿Qué podemos obtener? ¿Cuáles son esos beneficios que tenemos? Que lo decíamos, por ejemplo, ustedes incluso desde la ciencia de la educación servía para que tengan un mejor rendimiento los estudiantes, tengan un mayor grado de concentración. Es más, trataban de que sea poco el tiempo en el que iban a aprender algo, pero estaba bien hecho. Y esto también era parte de la meditación. Bueno, siempre decimos lo siguiente. Voy a pasar otra diapositiva. Ujú. La meditación es una técnica para la actividad. O sea, uno no medita por volarse o por encontrar algo agradable, a pesar que puede ser muy agradable la experiencia. Pero eso no es suficiente, porque uno puede sentirse muy bien, pero ¿qué pasa si abre los ojos y está tan estresado como estaba antes? Solamente tuvo como una vacación. ¿Ya? Ujú. La meditación produce una serie de efectos, por ejemplo, desarrolla la inteligencia, la creatividad, la memoria, la capacidad de concentración. Produce muchos efectos positivos en la salud. Muchos estudios científicos están relacionados con la salud también. Por ejemplo, en este diagrama, en este dibujo que ustedes ven, es un estudio, un metaanálisis que se llama, es algo más complejo, es un estudio de varios estudios científicos, ¿ya? Muestran que la meditación trascendental es el doble más efectiva, fue el doble más efectiva en reducir la ansiedad con respecto a otros procedimientos como placebos, otras relajaciones, otras meditaciones, relajación muscular progresiva, la técnica de relajación, bioretroalimentación, imitaciones de la MT que a veces hay y otras técnicas de concentración. O sea, eso es importante porque la ansiedad tiene que ver con la tensión, con el estrés. Todos sabemos, o lo intuimos. Y la meditación trascendental fue el doble más efectiva en un metaanálisis, en un estudio de como 100 estudios científicos al respecto. Ok. Otro efecto, por ejemplo, en la salud ya, en la presión arterial, la meditación trascendental ayudó a reducir la presión arterial, la hipertensión. Comparando con la relajación muscular progresiva o simplemente con la educación en salud. De hecho, estos son estudios de
hace unos años atrás, pero de hecho ha habido una comunicación de la Asociación Americana de la Salud, del Instituto de Salud, en que recomiendan la meditación trascendental porque es la técnica que tiene más investigación científica en cuanto a reducir la hipertensión. Ojo, no reemplaza los cuidados médicos, ¿eh? Pero de todas las técnicas que ellos investigaron, la técnica de meditación trascendental es la que tenía más respaldo científico como una ayuda para reducir la presión arterial alta. Y que es importante poderlo remarcar, que existe y las investigaciones por ahí tienen o van de la mano con personas que tienen hipertensión o que tienen este famoso fenómeno de síndrome de la bata blanca. O sea, imagínense personas que van ingresando a un hospital y automáticamente ya tienen la presión elevada. Entonces tiene mucho de congruencia esto de acá, de que si yo estoy relajado, vengo meditando, probablemente no me vaya a suceder eso de ahí. Claro, obviamente la hipertensión tiene que ver con muchas otras causas, pero la causa en relación a la mente es una importante, y la meditación trascendental se mostró muy efectiva en reducir la hipertensión, pero repito, esto no es una terapia, ya ayuda, sí. Increíble, profesor. Muchísimas gracias por esas enseñanzas. Seguramente tendremos espacio para un siguiente programa y como siempre yo digo, ahí ustedes están del otro lado para poder hacer sus respectivas consultas y para podernos también decir, ¿sabes qué? Quiero que hablemos acerca de este tema. La propuesta siempre de nosotros acá en Confesiones Nocturnas es poder tener esta chance de poder ir ahondando en diferentes temas. Esto ha sido Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.